¿Qué es mejor, levantarle hacia arriba? No, sería cerrar un poquito la vía respiratoria para que a la hora de toser, como que cierras un poquito, estrechas el tubo, digamos, y entonces sale con más fuerza. Sería ahí. Pero si ha tragado, o sea, con agua lo que le va a provocar es tos. O sea, no va a haber nunca una asfixia por agua. Un filete sí puede asfixiarnos y entonces habría que hacer una maniobra. Lo otro es que pase la tos o intentar, o a lo mejor para coger aire sí que le pones aquí, luego ya que se, como decía el compañero, ¿no? Que se echaba hacia adelante para toser, para intentar que todo el agua consiga salir. Un poco ese intento, ¿no? Vale, pues cuando tenemos ya la insuficiencia ventilatoria, que entonces hemos empezado con la IPA, por ejemplo, con respirador nocturno, vamos a tener diferentes objetivos. Por un lado, para nosotros poder toser bien, si os acordáis Raúl cuando os ha explicado la compresión, para poder comprimir suficiente el aire, que haya suficiente presión intraabdominal cuando cerramos la glotis, lo primero que tenemos que hacer es coger bien de aire. Os lo voy a explicar muy fácil. Vamos a soplar primero y luego os voy a pedir que tosáis. Os digo, ¿vale? Soplamos y ahora ya al final tosemos. A ver, repetimos. Soplamos primero. Tosemos. Bueno, habéis puesto más ganas, pero uy, tú no sé si habías soplado mucho. Vale, vamos a coger ahora aire. Cogemos y tosemos. Ahora sí, ¿vale? Para poder tener una tos eficaz es muy importante haber podido ventilar primero antes. Si, como decía Raúl antes, tenemos un fuelle, lo llamamos fuelle, pues a la bomba, ¿no? A la capacidad de coger aire. Si tenemos muy poquita capacidad de coger aire, nuestra tos, aunque tuviéramos posibilidad de tos, siempre va a ser muy poquita. Entonces vamos a tener esa tos de... Tosemos, porque si no, no vamos a poder hacerlo, vamos a hacer... Si no tosemos, no podemos. Pero sí que yo para pedir que a la gente tose, digo, brad, ruido. ¿Vale? Para que sea el cierre glótico, bueno, ahora os cuento, para que haya un cierre. Pero sí que necesitamos que primero hayamos cogido bien de aire. Entonces, si somos capaces de coger, digamos, ahora en reposo, vosotros estáis cogiendo un volumen corriente, si os acordáis al principio, cogemos un volumen pequeño, es suficiente para tener el suficiente oxígeno para la actividad que hacemos. Estamos sentados, no necesitamos mucho. Pero si vamos a intentar toser, vamos a pedir volúmenes más altos. Entonces, en fisioterapia respiratoria siempre trabajamos en los volúmenes forzados, en inspiración del todo, en expiración del todo. Si esto no lo podemos hacer porque nuestra musculatura no lo permite, vamos a tener que utilizar técnicas o ayudas técnicas como el AMBU, por ejemplo, para que nos pueda meter el aire que nosotros no somos capaces de meter y luego ya poder toser. Si podemos toser, por ejemplo, tú tenías un pico flujo de 280, sí que puedes toser, pues a lo mejor solo necesitas aumentar un poquito esa ventilación y ya con eso lo sacas, porque fuerza en abdominales sí que tienes, eso es la parte de inspiración. Pues cuando tenemos respirador, lo normal es que podamos trabajar en volúmenes que yo te pida, cógeme mucho aire, pero si no tenemos esa fuerza muscular, vamos a ayudarle. Y luego, la otra fase, que os la ponemos aquí porque las técnicas cambian, porque en vez de mascarilla pues va a ir el tubo conectado a la traqueotomía, es cuando hay la ventilación mecánica invasiva. Pues vamos a utilizar las mismas técnicas si no tenemos capacidad muscular de ventilar lo suficiente, pero a lo mejor el AMBU, en vez de con la mascarilla, lo vamos a utilizar con el conector de la traqueotomía, ¿vale? Ponemos aquí un conector y va a ir aquí conectado a la traqueotomía. Y con el Cough Assist igual, pues ahora habéis visto que nos han bajado la mascarilla, si tenemos traqueostomía, lo que hacemos es que lo conectamos a la traqueostomía. Es un poquito la pequeña variación, más además que normalmente, por lo menos en Madrid, cuando hay traqueostomía siempre viene el AMBU y, digo del hospital, el AMBU y el aspirador de flemas. Mientras que tenemos el respirador solo, puede venir el respirador y el Cough Assist. Pero normalmente no vamos a tener AMBU en casa y normalmente no vamos a tener el aspirador de flemas, ¿vale? Eso es lo que diferencia nuestras técnicas un poquito. Por eso lo pongo ahí, ¿vale? Para cuando tenemos tanto la gastrostomía como la traqueostomía, siempre que haya una intervención, como si es que nos hemos roto el pie, yo que sé. Siempre que vaya a haber una intervención es importante hacer un intensivo de fisioterapia respiratoria. Pues los días
días de antes lo que hacemos es que ventilamos mucho más ese pulmón le tenemos bien abierto. Cuando tenemos un pulmón bien abierto no tenemos acumulación de secreciones, entonces es más difícil que haya ninguna infección, ¿vale? Y eso nos va a hacer ir preparados mejor a la operación. Vamos a ir con más oxígeno, más ventilados y vamos a prevenir en el posoperatorio. Y los días posteriores igual, habrá que hacer un intensivo de fisioterapia respiratoria para prevenir pues complicaciones que vengan, por ejemplo, porque como me han hecho la gastrostomía, me duele la tripa y entonces no respiro tan profundo, aunque tuviera la musculatura suficiente. Si yo hincho mucho la tripa, me duele, pues no lo voy a hacer. Entonces el hecho de forzarnos durante la fisioterapia respiratoria también va a ser importante. Surge además una posible complicación. Sí. Ah. Perdón, ¿con el respirador? Claro, sí, pues muy bien. Sí, lo voy a comentar, ¿vale? En público. Me comenta que tuvo un problema, esto que hemos hablado de que el AMBU no lo prescribe si no viene con la traqueostomía. Dice que ella tenía el respirador 24 horas y tuvo un problema por el cual se rompió o se paró, ¿no? Se paró el respirador y no podía ventilar. Si ella lo necesita a las 24 horas y el respirador se ha parado, ¿qué es lo que hacemos? Como tenía su hija le estuvo haciendo la respiración boca a boca hasta que llegaron de urgencias y le pudieron ventilar. Y dice que desde entonces, porque no hay nada mejor que aprender, ¿verdad? Y más si además no ha pasado nada ya más allá, pues a partir de ahora las personas que necesiten un respirador 24 horas sí que van a su casa con el AMBU. Esto, como no ha pasado en muchos hospitales, pues claro, cuesta. Es verdad que nosotros en Madrid, a fuerza también de hablar con los neumólogos, de que los neumólogos vengan a nuestros cursos de Adela y todo eso, están más abiertos a que cuando el fisio le dice, oye, ¿por qué no le pides un AMBU que te lo prescriba? Pues a lo mejor sí que te lo prescribe. Están un poquito más abiertos. Si no, yo he habido casos hace bastantes años que lo que hacía era que la persona se lo comprara, porque si no me lo dan y no tengo forma, pues bueno, viene costando como 70-80 euros en la farmacia, que bueno, pues por tenerlo, ¿no? Si os lo prescriben, pues mucho mejor. Y es verdad que sería preguntar a vuestro fisioterapeuta si os resulta interesante. Es verdad que si vas a tener 24 horas de ventilación, pues a lo mejor sí que es interesante igualmente, pero nosotros lo utilizamos como técnica de fisioterapia respiratoria. Entonces a lo mejor os dice el fisioterapeuta, no, mira, como ya tengo respirado, no necesito ya la AMBU. O sea que eso, cada uno, no todo, digamos, vale para todo, ¿no? Pero claro, estas cosas vamos aprendiendo, ¿verdad?, con este tema. Pues os quería comentar con respecto a la traqueostomía, cuando hay una intervención, si se pasan muchas horas la persona tumbada del mismo lado, puede ser que hayamos comprimido una región del pulmón también y esto haga que se haya cerrado el pulmón. Si os acordáis la radiografía que os había puesto Raúl, la de la derecha vuestra, que está un poquito cerrada, esto a veces ocurre cuando tenemos una cirugía de mucho tiempo. Por eso es importante haber hecho el preoperatorio antes, para estar bien abiertos, pero luego por el tiempo que ha estado tumbado en la misma posición, puede ser que se vuelva a cerrar. Pero con el postoperatorio, cuanto antes lo recuperemos, mejor. Lo hacemos, abrimos el pulmón y ya está. Es la otra cosita. Vale, y luego el hecho de la inmovilización, lo que os decía, cuando estamos en reposo tenemos volúmenes corrientes más bajos que cuando estamos haciendo una actividad física y eso hace que a veces necesitemos también hacer algo para aumentar el volumen. Os quería comentar, porque sí que he tenido varios casos de trombosis venosa profunda. La trombosis es cuando hay un trombo y se queda bloqueada, por ejemplo, en la pierna porque no movemos las piernas, se queda el trombo bloqueado, entonces se
inflamar la pierna, empieza a doler, está roja, caliente. Y el edema, la hinchazón de pierna sería asimétrica. La tenemos, por ejemplo, en la derecha, que es donde está el trombo, pero la izquierda está bien, ¿vale? Solo para que, digamos, os pueda dar una señal de alarma. Si en un momento dado tenéis una pierna más hinchada que la otra, la veis con calorcito, roja y con dolor, es el momento de llamar, si tenéis unidad de ELA o si tenéis a mano al neurólogo, de llamar y preguntar qué hacéis, y si no, de ir a urgencias por si acaso fuera una trombosis. El trombo se puede mover, ir al pulmón, y entonces, digamos que si antes teníamos un pulmón sano, que lo que nos fallaba solo era el fuelle, ahora vamos a tener una parte del pulmón afectada por culpa de la embolia, más luego además el fuelle, o sea que nos dificulta un poquito más el problema, ¿no? Para evitar esto sería hacer algún tipo de movilización. Pues todos los días sí que recomiendo que a lo mejor los cuidadores, sean personas familiares, si se puede, pues se movilice un poquito las piernas y los brazos, ¿vale? Para evitar un poquito esa inmovilización. Que no estéis siempre en la misma posición de sentado, pues vayáis cambiando. Que si podéis hacer el pedalín, portátil iba a decir, pues que le podáis hacer. Pero el pedalín hay veces que no todo el mundo puede, se nos escapa el pie, no es eléctrico, entonces hay unas plataformas eléctricas que lo que hacen es, como esto, ¿vale? Que es totalmente pasivo, y yo he tenido gente que se ha tirado 8 horas con él puesto. Claro, esto al final estás dando todo el tiempo movilidad, como si estuviera no como si estuviera caminando, pero sí que por lo menos está activando la circulación desde la parte más distal hasta la proximal, y es una forma de prevenir, ¿vale? Porque sepáis que pues, la gente me lo ha encontrado así por internet, ¿sabes? Que es la plataforma esta, pero vamos, he visto por ahí gente que asienta, o sea que a lo mejor sí que os pueden decir. En teletienda se vende. ¿Cómo se llama? Lexercise. ¿Eso para qué es? Para las piernas finas a pasivas. Es que eso no cansa nada, porque la bici al final, si tú la estás haciendo, te fatiga, ¿verdad? Y eso no cansa, se siente la gente súper cómoda, te está dando una sensación a nivel también lumbar de que se mueve, entonces te está descansando la musculatura, o sea que os viene bien para prevenir muchas cosas y para evitar dolores también. Porque eso es fatal, ¿vale? Vale, pues luego, a ver, rifosis sería esta posición de cuando se nos cae la cabeza, que nos vamos como enrollando hacia abajo. Pues, claro, esa posición lo que hace es que el pulmón trabaja como esto, tanto cuando estamos sentados en reposo para ver la tele, por ejemplo, como si vamos a hacer fisioterapia respiratoria, o vosotros vais a ventilar, o lo que sea, es muy importante que ya sea en la cama, ya sea en el sillón, la postura sea la correcta. Para eso siempre recomiendo que el pliegue glúteo, o sea, el glúteo caiga justo en el pliegue de la cama o justo en el pliegue del asiento, ¿vale? Que dices, es que me estoy sentando casi en el respaldo. Claro, pero cuando subimos ya el respaldo, bajamos un poquito y es lo justo para que nos quedemos bien rectos. El objetivo es que el tronco vaya recto, ¿vale? Si yo estoy a mitad de la cama, tengo la cama así, pero la cabeza la tengo aquí, cuando va subiendo el respaldo, voy haciendo esto, ¿vale? Y aquí yo respiro mucho menos porque mi pulmón es mucho más pequeño. Objetivo, tronco estirado, y es desde el culo, desde donde flexionar, ¿vale? Esta es la posición correcta para poder respirar un poquito mejor. Entonces solo tener en cuenta esa postura. Vale. Y luego, si hay afectación vulvar, pues había por ahí alguna pregunta con la tolerancia del BiPAP. Es mucho más difícil cuando ya tenemos una afectación vulvar importante que se tolere el BiPAP. Para eso es cuanto antes mejor, siempre, pero aún así puede ser que sigamos sin tolerarlo. Es cuando no es que haya la afectación vulvar, sino cuando es la ELA de inicio vulvar, ¿vale? Porque cuando se explican qué tipo de ELA tenéis, podéis tener la ELA espinal, que puede ser de motorona superior o de motorona inferior, y luego la ELA vulvar, ¿vale? Todas se van a poder afectar, a lo mejor en mucho tiempo, esto ya no se sabe, se puede afectar la parte vulvar, pero eso no quiere decir que la afectación vulvar de la ELA espinal sea igual que cuando la ELA es de inicio vulvar, ¿vale? Es muy diferente. La ELA de inicio vulvar tiene un componente por el cual
la coordinación con la respiración es mucho más complicada que la ELA espinal, aunque tenga afectación vulvar, ¿vale? Entonces, la tolerancia al BIPAP es mucho más difícil. No sé si ha sido tu caso, que es de inicio vulvar, ¿verdad? Imaginaba, ¿vale? Es mucho más difícil la adaptación. También es mucho más difícil que el Cough Assist o que el AMBU nos sirvan como herramienta. Hay veces que sí, intentamos tener truquitos, pues el caso que tenemos fuera es un poco este caso. Vamos a intentar a ver de alguna forma, pero aunque el aparato sea maravilloso, pues no hace milagros. Entonces, si tenemos una afectación de tipo vulvar, es mucho más complicado que todos los aparatos funcionen. Igualmente, para tu caso, digo, por darte solo, vamos, Raúl ha respondido fenomenal, pero por daros solo un poquito, si te costó adaptarte, por ejemplo, por la noche, a lo mejor sí que podrías intentar tener la CEPAP por la noche, y si la neumóloga está de acuerdo, que eso ya tendría que verlo ella, la BIPAP ponerlo media horita a la siesta, luego una horita. Luego, cuando tú estés despierta, que estás viendo la tele, estás relajada, pero estás viendo la tele para que estés pensando en otra cosa. La idea es que se haga automático. Si tú consigues que igual que te has hecho de automática la CEPAP, fuera automática la BIPAP, puedes hacer ¿vale? Pero es verdad que luego ha hablado ya Raúl de la CEPAP y la BIPAP, ¿lo he visto? Vale, pues lo poníamos porque sí que es verdad que sobre todo hace unos años, si la BIPAP no se toleraba bien, se ponía la CEPAP, por tener al menos un poquito de cada uno. Ella me acaba de escribir que ella cree que no se adaptó a la BIPAP por el problema de la mascarilla, porque cuando se adaptó, cuando empezó con la apnea, que fue hace 15 años, tuvo muchas pruebas con muchas máscaras, olivas, hasta que encontró la que le gustaba. En cambio, cuando le pasaron a la BIPAP, apenas probó diferentes tipos de mascarillas. Yo creo que fue ese el fallo, que han cambiado a lo mejor no tenía, según ella cambiaron el suministrador en Madrid de carburos a Osimesa, y el servicio Osimes ella le encuentra sin razón aparente peor. ¿De qué unidad de las OES? ¿De qué unidad de las OES? En Carlos III. Vale, sí. Sí que no sé qué neumóloga tenéis. No, neumóloga. Santiago. No, la doctora. Se quedan como que En la Comunidad de Madrid ha habido muchos años de dificultad para encontrar mascarillas, pero actualmente sí que tenemos. Como es el vulvar, si consigues sellar boca, es posible que la que mejor te venga sea la de nariz. La que tiene ahora es nariz-boca. Bueno, pues bien. La CEPAP, pero ya dice, es posible, o sea, encontrar la mascarilla adecuada es difícil, y es verdad que cuando en Madrid se dieron cuenta de que mucha intolerancia a la BIPAP era por culpa de la mascarilla, pues empezaron a presionar para que las casas den mascarillas, y claro, cuesta mucho ya, pero es que claro, hay que tolerar eso es lo que decía. Pero bueno, a ver si entre todas las cosas, ¿verdad? Que seguir. Decía, dice, tengo que pedir que me vuelvan a mandar a la unidad de sueño que digo, si estás en el ELA no puedes ir a otro lado. Yo creo que la doctora Santiago tiene muchísima experiencia, muchísimos años de experiencia, y sí que es simplemente a lo mejor que ella no sabe que se han probado pocas mascarillas, ¿sabes? O sea, que sería verlo otra vez con ella, probar por la siesta, no la siesta, sino viendo la tele, tal cual, a ver cómo te manejas, y ya cuando ya lo has hecho y no. Ahí no hay problema. Vale, pues puede ser. Pues entonces, si ya has conseguido, porque mucha gente, yo lo que he tenido es que empieza viendo la tele y dice, jo, me pongo a ver la tele con la BIPAP y me quedo dormida. Claro, ¿por qué? Porque de repente descansas, estás en el momento donde de verdad coges bien de aire, descansas, y claro, es el momento en el que aprovechas para dormir. Y ya se pone la tele para dormirse. Claro, pues ya se pone más la BIPAP, bueno, pues esto, pues comentar eso, que para la afectación vulvar hay que adaptar un poquito las técnicas, y luego comentaros lo que os hablaba antes, para
por si acaso tenemos un atragantamiento, hay que educar al familiar o al cuidador en cómo sacar ese atragantamiento adelante, ¿no? Cómo hacer, os pongo ahí por ejemplo la maniobra de Cambridge, vale, os pongo las dos, ¿veis? Una la podéis hacer desde atrás, digamos que la idea es cierro un puño, envuelvo un puño y donde terminan mis costillas, meto el puño y doy hacia arriba y hacia atrás, ¿vale? Como esto, por ejemplo, que yo soy bajita, porque esto Raúl lo hace y conmigo, pues claro, facilísimo. Pero yo que soy bajita, no doy. Por ejemplo, aquí, para hacerlo por detrás, imposible, no podría, ¿vale? Pero lo puedo hacer por delante. Entonces os pongo esta foto que la tengo entumbada, pero mi recomendación es que aprendáis a por delante, que os enseñe el fisio, no hace falta. Sería, en vez del puño, ponemos el talón de la mano, igual donde terminan las costillas, ¿vale? Desde adelante, lo que haríamos sería estirar. Le voy a utilizar de conejillo. Vale, ahí es importante que yo no utilice la fuerza de mi brazo, ¿vale? Va a ser importante que yo bloqueo mi brazo en extensión y es mi peso el que va a ir hacia allá, ¿vale? Entonces le cogería donde terminan sus costillas, pongo mi talón y lo que voy a hacer es ahí, ¿vale? Entonces sale la cosa, ¿vale? Lo que sea. A veces necesitáis más veces, ¿sabes? O es verdad que yo aquí lo he hecho fuerte, pero no mucho, pero en el momento de urgencia vais a mojar y ahí entonces sí que lo hago como, porque hacia arriba no podría y entonces mi fuerza tendría que ser con mi fuerza de brazo, ahí sí que lo hago hacia atrás y hacia abajo, ¿vale? En diagonal. De todas formas, como es una técnica que habría que aprender y ver si no dobláis brazo y todo eso, pues eso, en casa o practicáis o le preguntáis al fisio, muchas gracias, o le preguntáis un poquito para que aprendan, ¿vale? O sea, para que aprendáis. ¿Sí? ¿Te dejas? ¿Sí? Vale. Mira. ¿Eres turma tú? Sí. Eso. Se te va a dar, porque ahí es estirado. Vale, mira. Todo bien estiradito, ¿vale? Y te voy a pedir, yo casi te pediría que te me vinieras más para adelante, ¿vale? Porque como vas a ir hacia ahí, vale, estamos. Vale. Estírame bien el codo y ahora tu peso hacia abajo. Ahí. Te lo hago, ¿vale? Y me cuentas, es igual. Más rápido, ¿verdad? Ahí, déjame que te lleve. Más seco, más que dejarte caer seco. Vete, a ver dónde Y agarrada a la silla no había más fuerza. ahí sí que se puede. Agarrada a la silla había más fuerza. Ahí agarraba la silla. Para no hacer daño es importante tener la conexión antes, ¿vale? O sea, no es un puñetazo que meto, sino primero toco bien y después doy el impulso, ¿vale? Pero eso vale en todo, o que lo que tenemos pista. En todo. Si tú no quieres probar, no Sí, yo quiero probar. a la vez. Mira, en este caso, bueno, yo podría a lo mejor, en mi caso sí que podría incluso venir por aquí detrás, ¿vale? Era lo que decíamos, ¿vale? Venir aquí, ¿ok? Pero como yo puedo, pero no todo el mundo, entonces en este caso sería, buscamos bien en no apretar justo encima, claro, donde termina el hueso, ¿vale? Donde terminan aquí las costillas, te pones aquí, ¿de acuerdo? Te agarras atrás. Te puedes agarrar, bueno, claro, yo puedo estar aquí, puedo como quieras, el caso es que estés estable. Puedo estirado y ahí haces. ¿Vale? Puede doler, pero el objetivo es sacar lo que tiene ahí. Vamos a hacer solo todo. Eso es. Y dirige el peso de tu cuerpo que dirige. De todas formas, cuando hay Ahora sí que te tienes que ir. ¿Puedo probar yo? Ya respira todo.
¿Cómo ha quedado bien, no? Sí, sí, sí. Con la fuerza va a ser muy pesado. Es muy fácil. La bandera justo por debajo de... Claro, ahí justo debajo de lo que es una zona un poco sensible. Igual toca el hueso, que es lo que Una calle por aquí, y ahí ya se pone ¿vale? Seguramente lo hago porque lo que te falta a ti es que te En realidad lo que hacemos cuando sacamos la posibilidad Aquí arriba no. Ah, vale. sí, para sacar una flema. Vale. Perdona. Yo quería probar también. No sé si aquí o este ya que se ha repetido, pero quería probar porque me pasó el otro día. Ah, vale. Vale. Un segundito, que ahora probamos. No, que estaba comentando a Celi que eso también lo podemos utilizar para sacar una flema. Evidentemente las técnicas que vamos a presentar en realidad se basan en lo mismo. Lo que estamos haciendo es generar una presión dentro para que la presión haga que el aire salga de golpe. ¿De acuerdo? Si es un atragantamiento, es un atragantamiento. Si no es una flema, que puede ser de esa manera, o bueno, ahora vamos a ver que puede ser empujando más desde abajo, o empujando solo en el tórax. ¿De acuerdo? A ver, que probamos. Vale, entonces aquí lo primero cuidado con esto. Entonces tienes que palpar. Vale, eso. Tienes que palpar para que no apretar justo, mira, tocas. Ahí. Vale, entonces vete más, un poquito, tienes que ir justo un poquito. Ahí es donde pones el talón de tu mano. Vente más atrás. Ahí, codo estirado. Vale, frena bien. Ya, la sujeto. ¿Vale? Entonces, codo estirado y ahí lo que dices es como si te dejases caer hacia adelante. Eso. ¿El sonido ha sido de ello? Perfecto, sí, sí, ha sido. Perfecto. Perfecto. La cambiaste de plata. Y de Tenerife, pues, ¿verdad? Con lo fuerte que está. Bueno, si también lo puedes hacer por atrás. Que te salto. Pero tengo esa gente que no y les tengo que contar por si pasa algo. Entonces... Ahora todo eso es estupendo. Muy peligrosa. Lo que tiene que ser, es un peso, de repente, ¡paf! Te dejas caer. Ahí sería más difícil, ¿vale? O sea, que habría que encontrar Ahí, si es el peso de tu cuerpo. Es el peso de tu cuerpo, ¿no? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí esto es practicarlo. Si no, esa es dejarte. Mira, la obligación hace mal. Piensa en dejarte caer y luego no se vea. claro, tengo además la fuerza así de la boca. Ahí, esto mejor, un poquito más rápido, Estamos poniendo bonito. Ay, ¿qué quiere que se Que le muera así que atragan. Estamos poniendo bonito.
Menudo puñetazo, ¿verdad? Sí, sí, ya no.